Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno, ¿verdad?, estar aquí con ustedes hoy. De verdad que nos hemos gozado. Generalmente en los cultos al final se mira la manifestación de la gloria del Señor, pero en este lugar lo hemos experimentado desde el comienzo hasta el final. Hemos sido visitados por el Señor, hemos sentido su presencia, hemos sido ministrados por Él. Y eso se llama gracia, la gracia de Dios. Yo quiero que usted levante sus manos un momento al cielo y le dé gracias al Señor. Todo lo que hemos recibido es por gracia, Señor. Y Dios mío, te agradezco por la oportunidad que le das a mis hermanos de estar aquí y a mí con ellos, Señor. Padre, nosotros necesitamos ministrar tu corazón. Todo el tiempo pedimos cosas, Señor, y tú provees. Pero hoy, Dios mío, hemos venido a ministrar tu corazón. Queremos que sepas, Señor, que eres la parte primera en nuestra vida, nuestra porción, nuestra gloria, la razón de nuestra vida, el motivo de nuestro ser. Padre mío, yo te pido que hagas una obra que solamente tu Espíritu pueda hacer en el espíritu de los jóvenes. Que como aquellos 70 ancianos de Israel, tu Espíritu haga un cambio en sus corazones. Un cambio, Dios, que haga que las cosas tengan un antes y un después en su vida. Señor, porque a ti te pertenece este pueblo. Bendito seas para siempre. Amén. Quiero que en esta tarde pueda usted abrir su Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo número 2 y en el versículo número 6 al 10. El libro de Jueces es el sexto libro de la Biblia. Dado ese nombre debido a que los que gobernaron Israel después de Moisés se le llamó jueces. Ellos juzgaban entre el bien y el mal y dirigían la nación en el propósito de Dios. Jueces. Jueces capítulo número 2, versículo número 6, y leemos la palabra honrando al gran Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque ya Josué había despedido al pueblo, se había despedido de ellos, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad, a su porción, para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Un pueblo que había testificado la grandeza de Dios y había sido dirigida por un gran líder. Pero el fin de todo hombre pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres, la generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a predicar bajo el tema los desafíos de la nueva generación. Levante su mano al cielo y demos gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Dios mío, que bendigas a esta iglesia, a todos los jóvenes, y que me dé sabiduría para insertar este mensaje, que pueda ser la semilla sembrada en buena tierra y germine al 30, al 70 y al 100 por uno, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano.
Una generación está compuesta por un grupo de personas que nacieron más o menos en la misma época. Son personas que comparten el mismo tiempo, a veces los mismos acontecimientos en sus vidas similares. Y en la sociología, que es la ciencia que estudia la sociedad, se estudia de acuerdo a las generaciones. Cada generación son diferentes a otras. Entonces, en este momento se está desarrollando la vida de una nueva generación. Generación de personas entre los 15 y los 30 años son los que están tomando la posición que están dejando personas que tienen entre de 50 a 70 años. El liderazgo antiguo poco a poco se va reuniendo con Dios y el nuevo poco a poco surge. Ahora, cada generación lleva consigo un sinnúmero de desafíos que enfrentar, problemas a los cuales debe de presentarle la cara y no darle la espalda. La juventud tiene una gran responsabilidad. Es el motor del cambio. Los jóvenes, me meto dentro de ellos todavía, movemos el mundo. Lo que sucede en él es porque los jóvenes tienen la fuerza y los ancianos tienen la sabiduría. Los esfuerzos de la antigua generación, de la generación que se fue, pueden ser destruidos o pueden ser aumentados por la próxima generación. De manera que no importa cuán buena haya sido la generación anterior, si la nueva generación no conoce a Dios o la nueva generación se desvía del propósito de Dios. La Biblia habla en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, en el versículo 18 al 19, acerca de la intriga que tenía Salomón en su corazón. Y él decía: no sé si al final de mi día he trabajado en vano, esto me aflige, porque no sé si aquella persona que viene después de mí, la nueva generación, será necia o será sabia, y va a derrochar o va a destruir aquello por lo cual yo tanto me afané y trabajé en esta vida. Entonces, está mucho en juego hablando de las generaciones. La generación anterior pudo haber sido buena o pudo haber sido mala, pero la nueva generación tiene una responsabilidad. Si la generación anterior fue mala, esta nueva generación tiene la responsabilidad de enmendar el camino, de romper con las iniquidades, que es el camino torcido de los hombres, de romper compromisos con el mundo y abrir un nuevo camino de fidelidad y de integridad hacia Dios. Y si la generación anterior fue buena y vivió para Dios, la nueva generación tiene el reto de perseverar en esa fe que se le enseñó y culminar la carrera y entregarle a la próxima generación principios, valores, fundamentos cristianos, sin los cuales el mundo entero se pudre y estaría pronto a corromperse. La responsabilidad que está sobre nosotros, jóvenes, no es para otras personas, es para usted. Cuando Dios llame a cuenta acerca de los desafíos que tenemos enfrente, no le pedirá cuenta a los ancianos, le pedirá la cuenta a usted, porque usted es esa nueva generación a la cual Dios ha llamado para servirle en este tiempo, para servirle a Dios y para entregarle a la nueva generación un mundo lleno de principios, de valores cristianos que no se rompen, que no se corrompen y que permanecen para siempre. A eso nos ha llamado Dios. De la preparación de esa generación dependen los frutos de las naciones, de las ciudades, de las iglesias, de los hogares y de cada lugar. Esta situación también se dio, esta transición entre un pueblo y otro pueblo más joven, se dio 1400 años antes de Cristo, en los tiempos de Moisés y de Josué. Moisés había sido un líder excepcional. Primeramente, su llamado era un llamado de Dios. Dios mismo había aparecido a él y le había confirmado una misión: sacar a Israel de Egipto y trasladarlo a la tierra prometida.
En el camino Moisés pudo experimentar el respaldo de Dios. Y a través de ese respaldo pudo sacar a este pueblo de Israel, aunque él asumía y decía que no era capaz de lograr el propósito, ya que era tardo en su manera de hablar, no dominaba bien el idioma hebreo, o quizás simplemente tenía algún defecto en su forma de hablar. Pero aún con sus inseguridades, aún con el pueblo rebelde al cual él había sido llamado a sacar de ese lugar, él cumplió la misión con el poder y la gracia que Dios sabe dar a aquel que él llama. Amén. Finalmente Moisés demostró el gran poder de Dios a través de una vara, y Dios a través de 10 inclementes juicios sobre Egipto sacó de ahí a su pueblo Israel con gran poder y selló con broche de oro, dividiendo un mar imposible de mover. El mar Rojo lo dividió en dos y el pueblo de Israel caminó en seco. Casi todos conocemos la historia. Pero después de Moisés, durante el tiempo de su mandato, él, en su liderazgo y en la formación de su pueblo, él quería hacer todas las cosas, y Dios envió a un hombre llamado Jetro, que era suegro de Moisés, y le dice: te vas a desgastar tú y todo este pueblo. Ponga personas que tengan mucha sabiduría, que sean sabios, que sean irreprensibles, y esas personas te van a ayudar a ti a gobernar a Israel. Finalmente, en el capítulo número 18 del libro de Éxodo sale cuando Dios llama a 70 ancianos y los unge con el poder del Espíritu Santo, y estos 70 ancianos ahora tenían el mismo espíritu que tenía Moisés. Personas que le ayudarían a él a lograr el propósito de Dios para su generación. Ahora, el propósito de Dios era sacar a Israel de Egipto. Eso pasó con Moisés. Al final de cuentas él lo cumplió. Pero mientras eso sucedía, Dios ya estaba formando a una nueva generación. Y eso pasa en este tiempo. Mientras sus pastores, mientras sus ancianos, sus diáconos cumplen su misión, Dios ya está formando a las nuevas generaciones. Jóvenes que aprendan el llamado de Dios, jóvenes que se responsabilicen de lo que Dios quiere para con sus vidas, jóvenes que no desatiendan la voz de Dios, jóvenes que estén dispuestos a negarse a sí mismos, a sus pasiones, a sus deseos, jóvenes que sean capaces de entregarse a Dios por completo para cumplir el llamado que la generación anterior les está dando. Este es el tiempo, hermanos, que comprendamos que la responsabilidad no es solamente para aquellos que ya nos están dejando, sino que es para usted, es para mí, para las próximas personas que poblen esta tierra. Los principios cristianos no los prevalecerán otras personas en otros países y otras personas. Será usted. Es su responsabilidad. Dios lo está llamando a usted a que persevere en la palabra, a que busque en oración al Señor, a de que la Biblia sea para usted más que un manual de principios antiguos, sino que sea la vida misma que usted viva y la predique y la viva para la gloria de Dios. Mire, le voy a mostrar algunas cosas que hicieron a la generación de Josué, una de las generaciones de israelitas más excepcional que vio la historia. En primer lugar, Josué fue un hombre que seguía de cerca a los hombres espirituales. Éxodo 33:11 dice la Biblia de que Moisés había escogido a Josué como uno de sus principales ayudantes. A donde quiera que Moisés iba, ahí iba Josué. ¿Y sabe qué es lo que pasa en este tiempo? Nosotros como jóvenes debemos de buscar compañías que nos acerquen más a Dios. Personas con más experiencia en los caminos del Señor. Personas que ya hayan recorrido tiempo en los caminos de Cristo y que sean capaces de acercarnos más a Dios. Busque usted personas que lo quieran adiestrar, que le quieran enseñar, que lo quieran tomar como un discípulo
y usted va a aprender mucho de ellos. No deseche a los ancianos. Ellos saben mucho, mucho más que usted, joven. En el joven a veces hay soberbia, hay altivez de espíritu, y como hay mucha fuerza, mucha ímpetu, mucha inteligencia muchas veces, quieren menospreciar a los ancianos porque ellos tal vez no pueden utilizar un celular, o porque tal vez ellos no pueden utilizar la tecnología. Pero es que estas cosas son nuevas, y para el tiempo de estas personas no estaba eso. Pero esas personas te pueden manejar los problemas, darte soluciones y muchas otras cosas que usted, joven, y yo tampoco podemos saber. Es por eso que a los ancianos se les honra, y una generación de jóvenes que no sabe respetar a los ancianos está condenada al desastre y al colapso. ¿Qué pensaban? ¿Que iba a hablar solamente de que ustedes tienen el poder, que son empoderados? No. A los ancianos se les escucha, se les respeta. ¿Sabe? Los jóvenes que no son capaces de respetar a los mayores no deberían de tomar un púlpito, no deberían de cantar a Dios, no deberían ni de predicar ni de hacer ninguna otra actividad para Dios. Porque si son incapaces de honrar a un anciano que están viendo, menos al anciano de días que está en el cielo viendo toda nuestra obra. Gloria a Dios en esta hora. Busque a hombres de Dios. Mira, hermano, busque ejemplos que valga la pena seguir. Mientras el mundo está diseñado para ejemplificar a través de cantantes, a través de actores y de artistas que prestan las pautas de cómo las personas se deben de vestir, de cómo deben de hablar, cómo deben de cantar, cómo deben de portarse delante de las personas. Ellos tienen sus esquemas, tienen sus ejemplos, tienen sus paradigmas. Nosotros los cristianos tenemos lo que son principios y hombres de Dios que vale la pena imitar para poder llegar a ser como aquel hombre perfecto llamado Cristo, aquel que se humilló hasta lo sumo, que tomó forma de siervo, se hizo como nosotros los hombres, por eso se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Veamos los buenos ejemplos que han existido en la iglesia cristiana. Veamos a esos 12 apóstoles que se entregaron a muerte por Cristo. No hablo de Judas Iscariote, hablo de Matías, aquel que lo reemplazó, y el apóstol Pablo también. Personas que dieron su vida por el Señor. Veamos a aquellos hombres que dejan muchas cosas, muchos talentos que ellos tienen, o buenos puestos que podrían tener en los gobiernos o en alguna empresa, para servir a Dios, para entregar su vida como un pastor, como un evangelista, como un misionero. Personas que han dejado todo por servir a Dios, que viven una vida que no tiene dos caras, sino una vida íntegra, que no se tuerce ni a la izquierda ni a la derecha. Personas que están dispuestos a hacer todo por Dios. De esas personas, esta nueva generación debe de aprender y debe de ser capaz de seguirle el ritmo en la oración, seguirle el ritmo en el ayuno, seguirle el ritmo en el conocimiento de la palabra, porque mientras más cerca estemos de esas personas, es probable que más cerca estemos de Dios, ya que ellos han alcanzado madurez en el Espíritu, y nosotros vamos hacia ese lugar, a tomar ese lugar que Dios nos ha prometido. Pero hay que ser capaces de aprender de aquellos que caminaron antes que nosotros. En segundo lugar, hay que tener anhelo por la presencia de Dios. Una juventud que no es capaz de anhelar la presencia de Dios está condenada a ser una juventud fría. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: por cuanto no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio, te vomito de mi boca. El frío está lejos de Dios, no le conoce, tiene la oportunidad de decir soy ignorante. El caliente está ardiendo en el Espíritu Santo, vive para Dios, lo busca, lo desea, su prioridad es Dios.
Y no hay otra cosa en el mundo que ocupe su mente y su corazón de tal manera que lo consuma. Eso está caliente. Es alguien que arde. Dios anhela a la gente así, que le busque en su presencia. El Salmo 42 dice: pacientemente esperé yo a Jehová, y Él se inclinó a mí, escuchó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, me puso sobre la roca y puso cántico nuevo en mis labios. Oirán esto muchos y lo alabarán. Las personas deben de entender de que la paciencia es importante en la búsqueda de Dios. También es importante, dice: mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. La sed del alma solamente la puede llenar Dios. Y mientras los jóvenes no tengan esa sed por Dios, serán jóvenes fracasados, mediocres, y no alcanzarán el propósito de Dios. Alábalo, que está vivo en esta hora. Usted puede ver el fracaso o el éxito de una generación dependiendo de la sociedad en la que vive. Preguntémonos esto: ¿impactamos nosotros la comunidad donde vivimos? ¿O somos un cristiano más que pasa por ahí y no hay ningún cambio en las personas que nos rodean? Hermano, eso es de preguntarse, de reflexionar. En nuestros hogares se nos conoce como un cristiano genuino, o se nos conoce como alguien tibio, alguien que frecuenta una iglesia pero nunca logra llegar a la madurez que Cristo le está demandando. Somos nosotros personas que tenemos compromisos con Dios y compromisos con el mundo. Somos personas que servimos a dos señores, o de verdad estamos definidos de que sea en la salud, en la enfermedad, sea vivos o muertos, somos del Señor. Eso es algo que nosotros debemos de tener claro en la mente y en el corazón. No es un asunto de ponernos a dudar de que si vivo, vivo para Cristo, si vivo de tal, si Dios me da esto, soy de Él, si no me lo da, no soy de Él. Este es un asunto de seguridad y de convicción. La verdadera gente de fe no duda de que Dios tiene un propósito grande para su vida y está dispuesto a dejar las distracciones del mundo para seguir a ese Dios. Gloria a Dios en esta hora. Anhela la presencia de Dios, la anhela, la persigue, la busca. Y me alegra que estén aquí, que hayan tomado de su tiempo para buscar de Dios en ayuno y en oración. Dios ha recompensado a algunos aquí y algunos no han salido. No saldrán sin una recompensa de parte de Dios, porque Dios es el que ve los esfuerzos del hombre. Él no es injusto para ver nuestros esfuerzos y dejarlos a un lado. ¿Sabe qué, hermano? No he caminado mucho tiempo en Cristo, quizá unos 8 o 7 años, pero en estos 7 años yo puedo decir que cada una de mis necesidades Dios las ha suplido. Cada cosa que hice por Dios no me pesaba en el corazón, no porque sea mejor que nadie, no, sino porque yo sabía en mi corazón de que nada de lo que puedo hacer es tan grande como lo que Dios ya ha hecho por mí. Y vivir con agradecimiento en el corazón marca a una generación. ¿Sabe cómo se sabe que un joven es agradecido y cómo uno no? No porque usted lo escucha cantando gracias, te doy gracias, Señor. Porque el árbol se conoce por los frutos, no por sus palabras, ¿verdad? Las hojas no definen si es un buen árbol o un mal árbol. Bueno, al final Jesús maldició a una higuera porque no dio fruto. Tenía mucha hoja, estaba muy bonito, estaba dando mucha sombra, pero al final Dios no quiere solo cristianos que den sombra o que estén ahí parados y plantados sin un propósito. Nos llamó para dar frutos y frutos del Espíritu. Cuando un cristiano tiene frutos del Espíritu Santo, las demás personas solamente pueden tener dos opiniones para esa persona. La número 1 es despreciarlo, humillarlo y apartarlo y denigrarlo, excluirlo de los grupos. Y el número 2, que deseen tener lo que esa persona tiene. No hay puntos medios en esto. A mí hay personas que dentro de mi familia dicen: ahí viene ese religioso. Y yo digo dentro de mí: gloria a Dios, digo yo. Porque no lo dice gente de afuera, gente que no conozca a Cristo. Lo dice gente que va a iglesias, que se congrega, que pasa ahí hasta más tiempo que yo. Pero ¿sabe qué, hermano? No se trata del tiempo que usted pase en la iglesia.
No se trata de eso. Incluso no se trata de las largas oraciones, como le dijo Jesús a los fariseos. Si su corazón está lleno de maldad, no importa las cosas que usted haga, las cosas que usted hace están mal también. Por eso lo primero que Dios quiere cambiar en nosotros es nuestra naturaleza. La naturaleza de pecado. Por eso le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Gloria al Señor en esta hora. Alaba a lo que está vivo. Si lo va a alabar, alabe. Éxodo 33:11 dice de que Dios llamó a Moisés al monte, y Moisés estuvo en el monte y descendió de ese monte después lleno de la presencia de Dios, y hablaba cara a cara como habla uno a su compañero. Qué exitosa generación. Una generación que puede ver a Dios cara a cara, que puede conversar con Él, que puede compartir los sentimientos que Dios tiene, que puede sentir lo que Dios siente, que pueda tener las mismas motivaciones que Dios tiene. Esa era la generación de Moisés. ¿Y sabes qué hizo a la generación de Josué muy exitosa también? Que Josué estaba muy cerca de este hombre de Dios. Y en segundo lugar, dice que él estaba entre el tabernáculo y el pueblo. Este hombre estaba en medio del pueblo de Dios y de Dios mismo, que estaba en el tabernáculo. Este hombre estaba cerca de las necesidades de su pueblo y también estaba cerca de la voluntad de su Dios. Y él estaba ahí y no se apartaba ni de día ni de noche. Él anhelaba la gloria del Señor. Cuando esa nube se ponía sobre esa carpa, Josué era el primero que estaba ahí viendo la gloria de Dios. Cuando ese fuego se ponía sobre la noche, Josué era el primero que estaba esperando la gloria de Dios. Jóvenes así pueden cambiar el mundo, hermano. Jóvenes así pueden cambiar tanto en esta tierra. Necesitamos ser jóvenes de la presencia del Señor, gente dedicada al Espíritu Santo, gente llena del Espíritu de Dios, llena del fuego del Espíritu Santo. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¿Sabes qué, hermano? Josué tenía esa hambre del Señor. El Señor dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados son también vosotros cuando por mi causa los persiguen y vituperen, porque así hicieron a los profetas antes de vosotros, las generaciones antiguas. Regocijaos, dice el Señor, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Y nosotros estamos esperando ese galardón, hermano. Esperamos lo que Dios nos ha preparado, lo que Dios ha preparado en la gloria eterna. Bueno, primero, seguía de cerca al hombre de Dios, anhelaba su presencia. En tercer lugar, obedecía fielmente a la palabra de Dios. Éxodo 17, del 9 al 10 dice de que por la retaguardia Amalek atacó a Israel. Atacó a los ancianos, atacó a los niños y a los enfermos. Por la espalda, el diablo traiciona. Es por la espalda que él ataca. Él no viene de frente dando su cara. Él traiciona en forma de un buen amigo. Viene y se viste como ángel de luz, como un buen ministro, un buen predicador, un buen hermano. Y los abusos más escandalosos se han dado en iglesias. Por ejemplo, en las iglesias católicas, las madres que llevaban a los niños para monaguillos nunca pensaron que quien iba a ser el que violara a ese niño era el mismo sacerdote en el cual ellos mucho confiaban. El diablo se viste elegante, se viste hermoso para que la gente lo vea bien. Por eso la iglesia, usted, hermano, esta juventud, no tiene que tratar a las personas conforme a sus apariencias, sino conforme a lo que de verdad ellos son. Y la única manera de saber quién es quién es a través de las acciones, a través de los frutos que da ese árbol. Hermano, no sea confiado. El mundo cada vez avanza en maldad, se vuelve perverso, muy malo. Y estamos a un extremo en donde si nosotros somos simples, somos tontos en nuestra manera de proceder en este mundo, nos van a echar la bolsa. Tenemos que ser cristianos sabios, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de la palabra de Dios, llenos de la sabiduría que está escrita aquí, y no ser simples, hermano. Gloria a Dios.
Obedecer fielmente a la palabra de Dios. La Biblia dice de que Moisés le dijo al pueblo, le dijo también a Aarón y a Hur, que ellos iban a ir a orar en la presencia de Dios y a levantar sus manos. Y mientras le dijo a Josué, Josué, escoge a un ejército y ve a pelear contra ellos. Y la Biblia dice, y Josué obedeció. Podía haber Josué dicho, envía a alguien más, no me envíes a mí. Podía haber Josué dicho, ¿por qué a mí si yo soy joven? Envía a otro que tenga más experiencia, a otro que sea más fuerte, a alguien que tenga mayor habilidad. Josué no dijo nada de eso. Lo único que a él le interesaba era obedecer la palabra de Dios y defender a ese pueblo que le pertenecía a Dios. Hay que tener valor, hay que tener agallas, valentía para vivir en esta vida. Esta generación necesita de gente valiente, no de cobardes. ¡Gloria a Dios! Hay muchos cobardes que se esconden, que huyen a la responsabilidad, que tapan sus oídos al clamor de los necesitados afuera. Dios quiere gente que sepa escuchar a la gente de afuera y también a la de adentro, a la voz de Dios, y que sea capaz de moverse para hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor en esta hora. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué? Josué obedeció y Josué fue fiel a la palabra de Dios. Y al final de cuentas, la Biblia dice que Moisés pudo sostener las manos arriba por la ayuda de sus dos ayudantes, pero Josué fue el que ejecutó la orden y Dios le dio la victoria a ese general, muy joven. ¿Sabe qué? En tercer lugar, recibir la identidad de Dios. La Biblia dice en Números 13, versículo número 30, ya habla acerca de un gran desafío que tuvieron ellos. Pero en el versículo 16, Dios ya viene preparando a este hombre, de Números 13:3, 16. Y dice que él se llamaba Oseas y Dios le cambió el nombre a Josué, Joshua. Y esto tiene una importancia muy grande. La generación, usted debe de tener una identidad. ¿Qué es identidad? Características propias de una persona. Usted no tiene que ser imitador de nadie. Una cosa es seguir el ejemplo de la fe de las personas, otra cosa imitar sus acciones, su manera de hablar, su manera de vestir. Eso de imitadores está lleno ya. Aquí tuvimos una racha de predicadores dominicanos, tuvimos una racha de predicadores puertorriqueños, tuvimos una racha de predicadores panameños y todos eran nicaragüenses, pero eran imitadores. ¿Sabe qué? La falta de autenticidad nos ha hecho daño en estos años. No estamos viendo la gloria de Dios que deberíamos de ver. La iglesia no dio la cara ante la pandemia como le debió de dar. Más bien muchas personas huyeron, se fueron atrás, se escondieron, mucha gente se descarrió, no volvió a la iglesia porque no estaban preparados, les faltaba identidad. Cuando tú no sabes quién eres, cualquiera te lleva de un lado hacia otro. Cuando tú sabes quién eres, quién Dios te usó para ponerte ahí, quién eres tú y hacia dónde vas, usted no se mueve, usted sigue ahí y usted hace la voluntad de Dios. Gloria al Señor en esta hora. ¡Aleluya! O sea, significa salvación. Y Josué significa Jehová salva. ¿Y sabe qué significa eso en pocas palabras? Dios, es cierto, es salvación, pero Dios te está salvando hoy y ahora mismo. Significa, en esta generación yo voy a salvar, decía el Señor en los tiempos de Josué. Yo voy a utilizar a este joven sin experiencia, sin fuerza, pero que anhela mi presencia, que busca los buenos ejemplos, que busca la gloria del Señor, que es capaz de obedecer mi mandamiento. Y en esa generación yo lo utilizaré para salvar a muchos. Qué grande fue la generación de Josué. En cuarto lugar, enfrentó los grandes desafíos sin miedo. Números 13:30, por favor. Vaya a la Biblia conmigo. Hay mucha gente miedosa, hermano. Mucha gente miedosa. ¡Gloria a Dios! Escuche lo que dice. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. 14 versículos 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, Jehová salva, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos en señal de duelo, de lamento,
Porque es de lamentarse ver a un montón de personas cobardes, es de lamentarse. Y ellos dos fueron los únicos capaces de decir esto. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, nos llevará, y nos las entregará, la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. El reporte de los 2 espías que fueron enviados por Moisés, 10 de ellos llegaron diciendo: sí, la tierra es buena, sí, pero es una tierra que traga a sus moradores. Hay gente muy grande, hay grandes ejércitos, nos van a destruir. Ellos pensaban que nosotros somos langosta, y ¿sabe qué? Nosotros también pensamos que somos langosta delante de ellos, pequeños, insignificantes. ¿Sabe que hay mucha gente que tiene un espíritu, y se da mucho más en la juventud, de menospreciarse a sí mismo, de pensar: yo no puedo hacer nada, todo lo que hago lo hago mal? ¿Sabe qué? Una persona que piensa de esa manera revela que tiene una baja autoestima, pero también revela de que tiene una relación espiritual muy pobre para con Dios. ¿No ha leído usted toda la gente que ha dicho: soy pequeño, no puedo hacerlo? Señor, mira, ellos son gigantes, yo soy pequeño. Señor, yo soy el más joven de mi familia, y mi familia es la más pobre de todo Israel. Y el otro dice: Señor, yo soy tartamudo, no puedo hablar bien. Y el otro dice: Señor, apenas soy un niño. No importa si eres niño, si eres pobre, o si eres flaco, si eres gordo, si tienes defectos, si puedes hablar o no puedes hablar. Lo que importa es el gran poder que tiene nuestro Dios. El gran poder que Él tiene para convertirte a ti en aquella persona que Él quiere usar. Pero usted se está tomando las cosas en serio. O vino aquí porque lo invitaron y nada más. ¿Está tomando las cosas en serio? Dios tiene un desafío para usted, para mí también, para cada joven. Es para usted, piénselo así. No piense en el que está a la par ni en el que está atrás, piense en usted. Dios me está demandando a mí que debo dar la cara por Cristo en esta generación. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Finalmente Josué recibió el mandato de dirigir al pueblo de Israel, número 27, 18 al 19. Dios lo ungió y le encargó repartir la tierra. En el número 3, 34 al 17, bajo el mandato de Josué, los israelitas entraron a Canaán y comenzaron la conquista y a repartir la tierra. Al final de su carrera, él le exhortó a la próxima generación, a la que venía después de Josué, a tomar una decisión. ¿Sabe qué? He estado meditando en esto, en otros versículos también y otros pasajes. Dios nos pone a nosotros, a las nuevas generaciones, a cada nueva generación, a cada joven, a cada persona, a tomar una decisión. Esto es así. Les voy a poner algunos ejemplos. En el Génesis capítulo 2, Dios le puso un árbol del bien, del conocimiento del bien y el mal, y el árbol de la vida. Entonces el hombre podía decidir de cuál árbol podía comer. Ya es una decisión. En Génesis capítulo 4, Dios se da cuenta de que Caín tiene sentimientos malos con respecto a su hermano Abel, y le hace saber de que el pecado está a la puerta como una bestia, pero que él tiene el poder para decirle al pecado que se vaya y domarlo, o tiene poder para dejarse dominar por el pecado y que ese pecado sea concebido. Al final, él tenía la decisión. La Biblia también enseña de que en el tiempo antiguo muchas personas fueron puestas a prueba. Dios le dijo a Abraham: salte de esta tierra, de tu parentela. Pero Abraham tenía la potestad de decir: no me salgo, me quedo aquí. Pero finalmente él eligió la otra cosa. Todos los seres humanos hemos sido puestos a prueba. En los tiempos de Elías
también le dijeron al pueblo de Israel: decidan a quién van a adorar, por favor. Yo me imagino a Elías cansado. Ustedes, ¿por qué claudican en dos pensamientos? Si van a adorar a Dios, adórenlo bien. Y si no lo van a adorar a Él y van a adorar al diablo, pues adórenlo a Él, pero bien háganlo. Pero no estén pensando en adorar a Dios y adorar al diablo, porque no se puede, hermano, no se puede. No se puede. Y aquí Josué en el Números 24:15, Josué 24:15 les dice: yo no sé ustedes si van a servir a los dioses que dejaron atrás del río, atrás del Jordán, o a los dioses que están en esta tierra, o a Jehová. Pero por favor, decídanse ya. Toman una decisión. Y ahora Josué dice, como diciendo: yo ya tomé mi decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe cuándo lo dice? Cuando ya está viejo, cuando ya está cansado, al final de la jornada. Pero ese hombre fue capaz de llevar una vida íntegra y fiel ante Dios desde su juventud hasta el final. Si usted comienza siendo un joven torcido, hipócrita, de mala cara, y haciendo una, dos y dos, tres tranzas, usted va a terminar mal. Si usted comienza en integridad, en justicia, Dios lo va a llegar a culminar el camino con bondad, con fidelidad, y usted va a servir a Dios y van a ver sus ojos la santidad de la gloria de Dios. Bueno, esto nos lleva al primer versículo que leímos. Y en Jueces, en el capítulo número 2, dice la Biblia: y el pueblo que había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos, versículo 7, 2:7, que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, el monte del mar de Gaz, monte de Gaz. Y toda aquella generación fue reunida con sus padres. Eso es lo que va a pasar, inevitablemente. Eso va a pasar, nos duela o no nos duela, nos importa o no nos importa. Aquellas personas que nos enseñaron el Evangelio abandonarán este mundo, se irán con Cristo. Algunos se irán más temprano que tarde, pero al final se irán. La pregunta es: ¿quién continuará la labor? ¿De quién es la responsabilidad de que el Evangelio siga siendo predicado? ¿De quién es la responsabilidad de que la integridad del cristianismo continúe vigente? De esas personas que ya se fueron, no, porque ellos hicieron bien o hicieron mal, ya se fueron. La responsabilidad es de usted, es mía, es suya. Agarre esa responsabilidad, agárrela sobre su pecho y diga: es mi responsabilidad. Eso es algo que Dios nos va a demandar a nosotros. Cuando Dios juzgue a la tierra, también la juzgará por las generaciones. La Biblia dice de que Él no perdonará, dice, aquel que no tomará por inocente aquel que es culpable, y que también Él castigará de generación hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Las generaciones también serán juzgadas. Está la generación de Tiro y Sidón, dice que será más tolerable el juicio para ellos que para Capernaum, porque si se hubiese hecho los milagros que Jesús hizo en su tiempo en esas ciudades, hace tiempo ya se hubieran arrepentido. También en Sodoma y Gomorra, hace tiempo ya se hubieran arrepentido. De la misma manera, Nicaragua y esta generación de jóvenes que está empezando en este momento, de 15 a 30 años, daremos cuenta delante del Señor, y también nosotros entregaremos a la próxima generación un mundo corrupto, un mundo devastado, o un mundo con esperanza que puede dar el Evangelio de Cristo. Que eso es lo que tenemos que entregar el Evangelio, el tesoro más preciado del mundo, Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Hay 4 cosas que yo entendí
acerca de un reto para las próximas generaciones que quedaron después de Josué. En primer lugar, debían de mantener el legado de sus antecesores. Mire, hermano, que usted le diga a Josué, Josué, ¿sabes qué? Moisés partió en dos el mar rojo. Por lo menos Dios lo hizo en el tiempo de Moisés, como líder. ¿Qué va a hacer en tu tiempo, Josué? En aquel tiempo, en el tiempo del líder que te seguía a ti, que te enseñó a ti, hubo mucha gloria. ¿Y en el tuyo qué habrá? Entonces Dios le dio la oportunidad a Josué de que fuera abierto el mar, el Jordán. Y Dios le dio grandes milagros a Josué también. Es cierto, Dios destruyó a todo Egipto en el tiempo de Moisés, pero Dios destruyó, y por mano de Moisés, destruyó a dos reyes, a Sehón y a Og, reyes de Basán. Pero también, y en el tiempo de Moisés, al rey de Egipto, al faraón, 3 reyes destruidos por causa en el mandato de Moisés. En el tiempo de Josué fueron 33 reyes que fueron destruidos. La gloria que descendió sobre Josué fue algo increíble. Las expectativas eran muy altas, pero él no se dejaba amedrentar por las expectativas. ¿Qué espera de ti esta sociedad? ¿Qué espera de ti Dios en este tiempo? Puede ser algo bastante importante, porque las generaciones anteriores del siglo XIX y del siglo XX llevaron el Evangelio a África, lo llevaron a diferentes partes del mundo, a América, lo llevaron a Australia, a diferentes lugares del mundo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Solo Dios lo puede revelar, pero ¿sabe qué? No vaya a ser que usted viva su vida para usted mismo y nunca se dé cuenta para qué Dios lo puso en la tierra. Esta generación tiene que anunciar de que los tiempos del fin ya están aquí. No están cerca, ya están aquí. Que Cristo se aproxima, su venida está muy cerca. La tierra está gimiendo con dolores de parto y Cristo viene pronto, porque las señales están cumplidas. Somos la generación. Tenemos un legado muy grande que mantener. En segundo lugar, obedecer de una manera plena al mandato. ¿Sabe qué hizo la generación después de Josué? Ya Josué, Dios le dijo, ¿sabes qué? No vas a conquistar todo vos, Josué. No. Me voy a dejar una parte sin conquistar, en unas naciones que no las voy a echar para poner a prueba a estas personas. Y hay gente que no entiende por qué tienen muchos problemas en la vida. ¿Por qué les vienen muchas pruebas? ¿Por qué ellos tienen que vivir en medio de una familia impía? De personas que no temen a Dios, y en sus hogares les preguntan, ¿y por qué ustedes son en la iglesia? ¿Y por qué te vestís así? ¿Por qué actúas de esa manera? Gente que no entiende. Y hay jóvenes que piensan en su mente y dicen, ¿por qué, Señor, no nací en otra familia? ¿Por qué no nací en una familia cristiana? ¿Por qué no nací en una familia mejor? Una familia que de verdad me diera mejores oportunidades, una familia que tuviera mejores capacidades económicas, una persona que me diera mejores estudios y que me diera las cosas que yo quiero. Jóvenes piensan así, se frustran, pensando de que lo que sus antepasados hicieron van a marcar su vida. Eso se llama iniquidad. Pero Dios es el que perdona todas tus iniquidades, y el pasado oscuro que había atrás, Dios lo puede borrar para hacer de ti alguien grande, alguien fuerte, alguien lleno del Espíritu Santo. Ay, hermano, si yo les contara de dónde viene mi familia. Si yo les contara. Pero no estoy hablando para hablar de mí. Pero ¿sabe qué? Yo le puedo decir con mi vida, Dios sí puede cambiar a las personas. Dios sí lo puede hacer. Dios sí puede convertir a un niño tímido y lo puede poner para ayudar a las demás personas a llegar al propósito de Dios. Yo no te lo puedo decir porque me lo contaron, yo te lo puedo decir porque yo lo he vivido. Yo te puedo decir que es sentir varias inseguridades en la vida y ver cómo cada una de esas inseguridades se derrumban ante una sola figura, la figura de Cristo. Yo te puedo contar cómo todas esas cosas que marcaban el pasado, todos esos pecados, pueden ser borrados solamente con un poco de la sangre del Cordero. Cómo esa vida torcida, como un árbol que va torcido, puede ser enderezado por el poder de Dios. ¿Sabe qué? No depende de usted, depende del gran poder de nuestro Dios.
Y lo único que necesitamos es un grano de mostaza en fe. Tener fe como grano de mostaza y somos capaces de mover las montañas, mover tantos lugares. Cosas que nunca creímos, que nunca pensamos, Dios puede hacer por nosotros. Usted que es indiferente a lo que sucede en su vida y que piensa que no puede crecer, claro que Dios lo puede hacer crecer. Claro que Dios lo puede usar. Claro que Dios lo puede levantar. Claro que Dios lo puede hacer. Porque Él en usted, no usted en Él. ¿Sabe qué? En cuarto lugar, esta generación debía de cumplir el propósito de Dios, entrar y poseer la tierra prometida. Pero ¿sabe qué? Fallaron. Porque cumplieron la palabra de manera parcial. Dios les dijo, echen a esas naciones. Ellos no, dijeron, no, dejémoslos ahí vivos. Entonces esas naciones después se volvieron un tropiezo para ellos, porque ellos se casaron con sus mujeres, tuvieron relaciones en yugo desigual y también ellos destruyeron su casta sacerdotal y se unieron a la adoración de otros dioses. Faltaron a Dios, ¿por qué? Por no cumplir toda la palabra y solo parte de ella. Eso les trajo destrucción. Dios les puso a esas naciones ahí y les dice, no se los voy a quitar, para ver si me son fieles o no lo son. Entonces ese familiar que tú tienes que te hace problemas, que es el impío de la casa, que te hace pecar, que te saca la paciencia, Dios lo tiene ahí para probarte a ti. Para probar si eres fiel. Si cuando te va mal, le sigues siendo fiel. Cuando te odian, te desprecian, le sigues siendo fiel. Dios te está poniendo prueba, te está demostrando. Y al final tú podrás venir a hacer un show en la iglesia y poner la mejor cara y la mejor vestidura, pero Dios te conoce y te pone la prueba enfrente para que tú sepas quién tú eres, para que tú sepas qué capacidad tienes y para transformarte, para hacer de ti alguien grande, alguien poderoso en el Señor. Por eso Dios le permitió a ellos ser probados de esa manera. Ellos no pudieron, porque no fueron capaces de poner a Dios primero, a la palabra de Dios primero, a obedecer la palabra del Señor y a no entregarse a sus pasiones. ¿Sabe qué, hermano? Estamos preparando a una nueva generación. Nuestra hermana allá, ella es maestra, ¿verdad? Ella enseña y enseñó. En su tiempo, ella me dio, ¿verdad?, mi clase. Mamito, estoy agradecido con muchos hermanos aquí, con la hermana Raquel también, con el pastor Pedro. Dios lo utilizó para enseñarme muchas cosas que yo necesitaba saber. Y ahora yo reflexiono y digo, cada persona que Dios pone en tu caminar, Dios lo puso ahí en Cristo para bendecirte, para enseñarte algo. Hay personas aquí también que yo logré doctrinar todavía, hace poco, y ya se bautizaron. Ahí está la hermanita, ¿verdad? Por ahí, hermana Jenny, está el hermano Wesley por allá. Entonces, ¿cuándo iba a pensar yo antes en el mundo decir que yo iba a ser utilizado para formar a otros cristianos? Entonces, en mi vida ha habido el fruto del trabajo de otra persona y en la vida de otros ha habido el fruto de mi trabajo. El asunto aquí es de que debemos de prepararnos nosotros mismos para cumplir nuestro llamado, para entregar ese tesoro precioso de Cristo a otras generaciones, de ser capaces de enfrentar lo que viene. Para los que no saben qué es lo que viene, la Biblia habla de tiempos peligrosos. Existe un grupo de personas que se llama el estado profundo, en inglés el deep state. Ellos son los que deciden muchas de las cosas que pasan en este mundo. Ellos son gobernados por el mismo Satanás, el mismo satanismo. Ellos deciden qué presidente gobierna o qué presidente no gobierna. De ahí ustedes se dan cuenta de lo que pasa en Estados Unidos en este momento. Como por ejemplo en Perú sacaron a un presidente y ponen a otro en cada rato, o quieren sacar a Sebastián Piñera de Chile porque no se alinean las políticas. ¿Qué políticas? Bueno, ellos son de los que piensan de que hay muchas personas en el mundo y de que mientras más personas haya, más probabilidades hay de que el calentamiento global se acelere y que la destrucción del planeta siga. Entonces ellos dicen de que inevitablemente el mundo debe de sufrir una reducción de la cantidad de personas que hay en el planeta. Aproximadamente hay 7.000 millones de personas en el mundo.
Ellos dicen que para que podamos vivir bien en este mundo y que todos seamos ricos y que todos vivamos cómodos, por lo menos tienen que vivir unas 10 millones de personas. Imagínense, ¿dónde quedan las otras 6.900 millones de personas? Pues simplemente ellos los quieren eliminar. Ahora piense usted por qué de aquí a años atrás, a este año, ha explotado el cáncer, la diabetes, muchas enfermedades crónicas, problemas del colesterol y cardíacos, porque los alimentos han sido contaminados. Se comenzaron a enlatar y muchas personas están muriendo a temprana edad. La media de muerte anda por 40 años. Sus propósitos los van cumpliendo poco a poco. Una de las formas es envenenando los campos, otra de las formas con los alimentos y otra forma es a través de los vicios, el alcohol, el cigarrillo, que no los prohíben y solamente le ponen letras pequeñas de que son dañinos para la salud. Prohíben la droga, supuestamente, pero esas drogas sí son permitidas. La automedicación y los medicamentos están matando más gente que a la gente que no se medica del todo. E incluso lanzan pandemias y hacen todo ese tipo de cosas. Otra estrategia que tienen para que la sociedad no siga creciendo es dividiéndola en diferentes grupos. Entonces aquellos son los negros, aquellos son los blancos, son enemigos. Entonces ya no hay unidad, hay disensión, hay discordia. Entonces, ¿cómo otra forma de destruir la sociedad? Bueno, vamos a hacer de que los hombres y las mujeres se odien. Entonces inventemos el machismo e inventemos el feminismo. Y el mundo se divide. Obviamente, una feminista con un hombre machista, pues obviamente no se van a reproducir ni se van a multiplicar. Simple y sencillamente están cumpliendo el propósito, reduciendo la población y destruyéndola poco a poco. ¿Ok? El cristianismo es una de las amenazas, las religiones son una amenaza, está bien, hagamos solamente una religión que combine cada una de las cosas de las diferentes religiones y que todos adoren. Al final, Dios no existe para ellos en su mente, entonces al final entretengamos a la gente. Y hablando de entretenimiento, inventemos deportes que nos mantengan pegados a un televisor, inconscientes totalmente de la vida espiritual y de las realidades eternas del infierno y del cielo. No importa, al final ellos se conforman con ese televisor. ¿Sabes qué? No lo pueden llevar el televisor a todas partes. Hagamos un televisor pequeño para que lo lleven a todo lugar y que puedan estar así pegados todo el día y que de esa manera podamos controlar su mente a través de mensajes subliminales. ¿Y sabes qué? Bueno, ellos escuchan música, perfecto. Levantemos artistas, hagámoslo famoso, controlémoslo y hagamos que sean personas de renombre, hagamos que sean los ejemplos de esta sociedad. Ahora los jóvenes vienen y ellos se visten como el artista, se cortan el pelo como el artista, los tienen controlados. Tienen controlados. ¿Qué actor famoso decide un día, bueno, sale del closet? Entonces ya la gente dice, no es tan malo salir del closet, no es tan malo tener relaciones con hombre o con mujer o quien tú quieras, y con un perro, un gato, un caballo, lo que sea. Y los valores, aunque de risa, se están destruyendo poco a poco. Bueno, al final, aquel señor de 60 años se enamoró de una niña de 10 años. Entonces, como es amor y es puro, entonces que se enamoren y que tengan sus relaciones. Y el mundo se está pudriendo y cayendo a pedazos. ¿Sabe cuándo fue que Dios decidió eliminar a los moradores de Canaán? Cuando la maldad y la corrupción de ese pueblo llegó hasta el tope. Porque Dios tiene una paciencia. Pero en ningún lugar en la Biblia dice que la paciencia de Dios es ilimitada. No. Más bien dice de que Dios aguantó 120 años en aquella generación y después de esos 120 años mandó el diluvio. Aguantó un tiempo la generación de Sodoma y Gomorra hasta la intercesión de Abraham, pero cuando ya no hubo más remedio, Dios mandó el juicio. Y eso es lo que va a suceder en esta generación. Esto es lo que nos estamos enfrentando. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué va a decir usted, hermano, cuando le digan en una universidad, un colegio o un trabajo, cuando le digan usted tiene que aceptar el matrimonio homosexual y tiene que aceptarlo y apoyarlo? Entonces, si usted dice que no, va preso. ¿Qué hace usted por Cristo? ¿Se queda callado y no dice que es cristiano? ¿O da un paso al frente y dice, soy cristiano, creo en lo que Dios creó, hombre y mujer Dios lo hizo, lo unió y son una sola carne? No hay unión entre hombres ni hombre y mujer y mujer.
Va a ser ustedes los que se queden callados, porque el que calla otorga, pero aquel que levanta su voz y habla sus principios los sostiene hasta la muerte. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué generación tenemos? Una generación de cobardes que se esconden y que les da pena decir soy cristiano en una universidad y son incógnitos y nadie sabe que son cristianos. O tenemos una generación de que se levanta y dice soy cristiano a mucha honra porque Él me lavó, me compró, me dio vida. La gente se dio vuelta, hermano. Ahorita en Estados Unidos nos pusieron a tomar una decisión también. La misma decisión que Dios pone a decir siempre. ¿Quieren a Jesús o quieren a Barrabás? En las convenciones y en los discursos que daba Joe Biden, salía en la parte de atrás una gran vulgaridad, como echando a Jesús, pero pegándole una patada, hermano. Se lo digo en la vulgaridad en inglés. Jesus, algo de aquí, lárgate. Entonces no era una contienda entre Biden y Trump, como todo el mundo cree. Era una contienda en la cual se estaba decidiendo el destino de un país completo, donde millones de personas ahorita mismo están en riesgo de perder la libertad de poderse reunir como nosotros y poder adorar a Dios. La situación es tan delicada de que en este mismo momento ya se está sintiendo el mismo ambiente que se sintió con Obama. Allá un par de homosexuales se querían casar, entonces ellos tomaron la decisión de ir a una pastelería. Ellos buscaron una pastelería cristiana. Entonces ellos vinieron y dijeron, queremos un queque que sea así y así, y somos un matrimonio homosexual. ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces ellos tomaron la decisión, nosotros somos cristianos y nosotros no podemos hacer ese pastel para una boda de la cual no estamos de acuerdo. Al final de cuentas los echaron presos. Pero ¿sabe qué, hermano? El punto es, ¿qué tipo de cristianos somos? El solo hecho de quedarnos callados y pasar inadvertidos en el mundo, eso nos vuelve parte de la corriente del mundo. Al levantar la voz, levantar nuestras manos y hablar de Cristo y hablar de nuestros principios, retenerlos con integridad, nos hace diferentes. Nos hace un tropiezo o una bendición, no importa. Al final de cuentas Dios sabe quiénes somos y Él tiene recompensa para nosotros, hermanos. Este es el tiempo de gente valiente. ¿Ustedes creen que es normal de que vengan miles de personas de Honduras, de El Salvador y vayan para Estados Unidos y de repente a ellos se les ocurrió a todos al mismo tiempo ir en una caravana e ir para Estados Unidos? ¿Es normal? No es normal que todos los africanos ahora se vuelquen para ir allá a España o a Europa y la estén inundando. No es normal. No lo es. No lo es. Todo esto está diseñado para desestabilizar a los países. ¿Y sabe rumbo a qué va todo esto? Destruir las culturas, destruir la sociedad. ¿Y eso qué me importa a mí, hermano? Bueno, le va a importar cuando a usted le digan de que solamente hay un gobierno mundial y en ese gobierno se tiene que respetar la ideología de género, que los niños tienen que creer a la fuerza de que ellos pueden ser hombre o mujer si se les da la gana. Le va a importar cuando usted le digan de que tiene que renunciar a Cristo y adorar a un solo líder en el mundo para poder vivir en esta tierra. Le va a importar cuando su vida corra riesgo como la de Pedro y usted tenga que decir, usted andaba con él, habla como él, se viste como él, y usted le va a importar en ese momento porque va a poder decir como Pedro, yo no le conozco, o va a hacer una decisión verdadera como al final Pedro la hizo. Señor, yo te amo, tú lo sabes, Señor, conoce mi corazón y yo te confesaré delante de este mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Se aproximan cambios que ni nosotros estamos preparados para recibir. Cristianos que de plano, hermano, están solamente listos para comentar memes y hacer tonterías, pero no están listos para llevar el mensaje. ¿Qué será, hermano, cuando nuestra vida dependa de esto? Aleluya. ¿Nos vamos a retirar o vamos a ir a un paso al frente? ¿Qué será? Eso depende de usted. Dios ya le puso la responsabilidad, es suya y es mía, de nadie más. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 13 habla de un solo gobierno
en materia de religión, política, militar. ¿Y sabe qué decía ahí? Y con ese versículo quiero que reflexione un poco. Toda rodilla de toda lengua, tribu, nación se va a arrodillar delante de la bestia. Santo. Pues como van las cosas, yo no sé ni el día ni la hora, el Señor lo dijo. Eso no se sabe. Pero sí, según 1 Timoteo 3 dice de que habrá hombres amadores del deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hipócritas inundarán las iglesias, y hay muchos. Gente egoísta y que no le importa lo que le pase a los demás, eso sobra en el mundo. Personas que si su vida va bien, no importa de que allá en la costa la gente ande desnuda, no importa, ellos están allá, ese es su problema. Persona egoísta así piensa. El egoísta solamente ora por su propia vida y por sus necesidades, amadores de sí mismo y de los deleites. También dice contumaces. La gente no tiene temor para tomar el nombre de Dios. Hay gente que roba en el nombre de Dios, que miente en el nombre de Dios, que juega con el altar de Dios, no le importa. Usted tiene la decisión de ser un tipo de joven blasfemo, hipócrita, impío, fornicario, o de ser un joven lleno del Espíritu Santo, amante de la presencia de Dios. Al final, usted será un fracasado o será un exitoso en el Espíritu por las decisiones que usted tome en este momento de su vida. Mire, joven, usted tiene muchos talentos. Todos los tenemos, por lo menos 2 o 3 cada uno de nosotros. Muchos talentos, preciosos. Dios los entregó a usted. Pero ¿sabe qué? Hay cosas en la vida que tienen mayor peso. Hablaba con mi amigo, ¿verdad? Que todos tenemos un lugar en la casa de Dios. Hay gente que tiene talentos muy grandes y tiene talentos principales y está en primer lugar. Pero hay gente de atrás que no ocupa primer lugar, ellos no predican, ellos no cantan, pero con su intercesión tocan el corazón de Dios y hacen que muchas almas se salven. Ellos no lo saben, pero lo hacen. Ellos lo hacen. Hay otros que sirven a los demás, dan un vaso con agua, le dan la mano a alguien, le dan un abrazo. Y a veces ese abrazo y esa mano es ignorada, pero para alguna persona es muy importante ese abrazo y esa mano amiga que te levanta. Mire, es de tendencia de que a los jóvenes los menosprecian, pero el Señor le dijo por medio de Pablo a Timoteo: nadie te menosprecia, más bien haz que arda el fuego. Cierra sus ojos. Haz que arde el fuego del Espíritu del fuego. Usted y yo sabemos cómo orar. ¿Sabe cuál es el asunto? Usted sabe cuando usted ora sinceramente, usted llora, usted gime, usted siente la presencia de Dios. Pero usted también sabe cuando usted ora porque lo obligaron o porque es una obligación suya. Pero yo creo que este es un buen momento para abrir nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, prepárame. Yo quiero ser parte de esa nueva generación que lleva tu mensaje. Esa nueva generación, Señor, que te ama, que te busca, que obedece tu palabra, que cumple tus mandamientos. Yo no quiero ser, Señor, parte de los impíos, de los que menosprecian tu pacto y pisotean tu sangre, hacen afrenta al Espíritu de gracia, se echan a la espalda tu palabra. Eso es lo que vale la pena. Voy a decir, hermana, no importa la belleza física, si al final por dentro uno es feo. La belleza espiritual viene adentro, un corazón íntegro,
Qué hermoso es el Señor. Si usted es uno de esos jóvenes que quiere formar parte de esa nueva generación, dé un paso al frente, sea valiente. Dígale: Señor, haz cambio en mi vida. Soy débil de esta forma y en estos sentidos. Esas debilidades me quieren hacer retroceder, pero tu Espíritu me sostiene, Señor. Qué hermoso es el Señor. Qué hermosa es la presencia de Dios. Qué hermosa es la presencia de Dios. Padre mío, Padre Santo, haz que arde el fuego en sus corazones. Haz que arde el fuego en sus corazones. Conéctese con Dios en esta oración. Clame a Él. El Espíritu Santo va a ministrar a ustedes. Hermoso, hermoso es. Siente un fuego en mis manos, en mis piernas, en mi corazón. Un fuego fuerte de Dios. Qué hermosa la presencia de Dios. Hay paz. Levante su mano al cielo y pídale a Dios: Dios, que arde el fuego en mí. Necesito, Señor, que arda tu fuego en mí. Señor, que arda tu fuego en mí, Señor. Que arda tu fuego, Señor. Que arda tu fuego. Yo, porque no quiero ser el mismo, Señor. No quiero ser igual. No quiero ser el mismo. Qué hermosa la presencia del Señor. Necesito que el Espíritu Santo, Señor, arda en mí. Que tu gloria y tu poder, Señor, llene esta casa. Qué hermosa es la presencia de Dios. Vamos a adorarte y a pedirle que nos renueve. Vamos a pedirle que nos renueve. Y el Espíritu Santo ministra su vida.
esta casa. Levanta un clamor fuerte al Señor por la juventud. Que el diablo no le engañe, no le mienta y no logra su cometido. Para que el Espíritu Santo fortalezca a esta nueva generación de sacerdotes, de reyes del Señor. Oh Dios mío, te pido, Señor, que aquel que de corazón te pida, que el fuego arda dentro de él, que el Espíritu lo tome en este momento, Señor. Y causura más y capaz. El Espíritu va a tomar a jóvenes aquí, jóvenes que le buscan. Ahí está el Espíritu Santo, hermano. Y casata la llama. Y gozo rehace. En lo alto y lo sublime Dios habita. Y en el corazón contrito y humillado. Y en el espíritu quebrantado. Y casorro mastaja masí. Hermosa la presencia de Dios, hermano. Hermosa la presencia del Señor. Levanta su mano al cielo y diga: Señor, llena mi vida. Lléname de tu fuego, Señor. Manda la lluvia del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Que el Espíritu Santo tome a los jóvenes, Padre. Ellos son tuyos, te pertenecen, Dios. Te pertenece, Señor. Eso es que baja ya. Y corroso le base. Es pasado. Manda la lluvia, Señor. Manda el rocío de tu amor. Manda el rocío, Señor. Manda el rocío de tu espíritu. Aleluya. A esos jóvenes, Dios, que están a punto de darse por vencidos, dale nueva fuerza, Padre. Nueva fuerza, nueva fuerza. Ahí están esos jóvenes, ahí están. Ahí están siendo llenos del Espíritu. Ellos le buscan sinceramente, ellos reciben la presencia del Señor. Si usted le busca sinceramente, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, búsquelo. Pida que oren por usted. No espere, muévase. Inquiétese por la presencia de Dios. Siente que tiene tiempo de no llorar en la presencia de Dios. Busque el agua, que Dios le dará el agua de la vida. Manda la lluvia, Padre, sobre aquel joven que está al fondo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre mío. Y seré y basajale. En el nombre de Jesús. Dios te conoce. Dios te conoce. No necesitas comprobarle a nadie quién tú eres. Dios te conoce. Aleluya. Mira, hermano, el Espíritu Santo está fuerte aquí. Oh, Dios mío. Hermana Ruth, ¿puede venir aquí, por favor? Qué hermosa la presencia del Señor. Maravillosa es su presencia. Más adelante, como el Señor venga, problemas no vienen su reino. Oh, glorioso eres el Señor, aleluya. Oh, ahí levante su mano a los cielos, aleluya. Porque la presencia del Señor está sobre todos ustedes en esta mañana. Oh, Espíritu Santo, aleluya, Señor. El rocío de Dios está sobre cada uno de ustedes, aleluya. Las lágrimas no caen por piedra.
pueblo. Aquí hay jóvenes que hoy mismo están diciéndole al mundo: soy tu enemigo, porque ahora mismo yo soy amigo de Cristo.